André Elman Arasi analiza cómo el mercado inmobiliario está respondiendo a la pandemia. La economía es el sector que más efectos diversos ha sufrido desde que comenzó la pandemia por coronavirus hace más de un año. El cambio total en la lógica de la vida cotidiana, el cierre de la gran mayoría de las actividades laborales durante largos meses, y la digitalización de muchos aspectos sociales, son solo algunos de los fenómenos. Ante este panorama, los especialistas de cada rubro de la economía han debido poner al servicio de las empresas las mejores de sus habilidades para diseñar estrategias paliativas. A más de un año de aquellos primeros meses del 2020 en los cuales los efectos de la pandemia comenzaron a hacerse notar en la economía, las enseñanzas para las empresas comienzan a ser recogidas por los especialistas y directivos de las empresas para poder continuar haciendo frente a la coyuntura, pero también para realizar diagnósticos del desempeño de las distintas ramas de la economía. Este es el caso del sector bienes raíces del país, una de las ramas de la economía que más ingresos genera normalmente, y que en el contexto actual era toda una incertidumbre cómo respondería, y qué tipo de efectos le tocaría atravesar. Es ante esa lógica que uno de los empresarios referentes del país explica sus impresiones para el sector entre los primeros meses del año pasado y los que transcurrieron del 2021. André Elman, uno de los directivos principales de Fibra 1, Funo o Fideicomiso Fibra 1, empresa líder en el rubro inmobiliario, ya que es el primer y más grande fideicomiso de inversión de bienes raíces en el país. Es uno de los empresarios que ha salido a declarar en las últimas semanas al calor del cumplimiento del 10 grados aniversario del día en que Funo comenzó a estar dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, y, en ese contexto aprovecha para remarcar la importancia que el sector tiene para la economía nacional a nivel inversión, y a nivel generación de puestos de trabajo. Políticas implementadas. Una de las herramientas principales con la que cuentan los grandes empresarios es el hecho de poder ser capaces de detectar oportunidades para sostener a determinado rubro vigente dentro de la economía. En esa línea, el CEO de Fibra 1 André Elman Arasi destaca el rol de Funo desde que ha comenzado la pandemia por coronavirus. 1. El fideicomiso de inversión más reconocido a nivel nacional. Desde los primeros meses del 2020, comenzó a trabajar en la posibilidad de transformar parte de sus inmuebles en viviendas, centros educativos y también en hospitales para poder darles un mejor uso al capitalizar tanto su ubicación como la situación sanitaria actual. Esta política ha sido una de las más destacadas, puesto que no solamente contribuye al sostenimiento de la empresa en actividad, sino que se enmarca en las necesidades sociales actuales de contar con propiedades de asistencia hospitalaria como primera necesidad. Y el hecho de dar respuesta a esta situación se combina con los intereses de la empresa. Como cada sector de la economía, los números de los distintos balances en cuanto a ingresos y movimientos son un síntoma que permiten evaluar la situación real del rubro, como así también los efectos de las políticas implementadas por sus directivos. 1. Al tomar este parámetro como medida, se observa el carácter resiliente tanto de la empresa como de sus directivos. Durante el primer trimestre de este nuevo año, los ingresos totales de Fibra 1 han crecido un 4%, mientras que el ingreso neooperativo, NOI, creció un 1.4% en relación al mismo periodo del 2020, explica el empresario inmobiliario André Elman Arasi. 2. Actualmente Funo cuenta con 661 propiedades, es decir, 18 más que el año pasado, registrado además un aumento del 5.5% en el área rentable, superando de esta manera los 10.8% millones de metros cuadrados. Haber conseguido estos niveles en el contexto de la pandemia, en combinación con la vigencia de la empresa como líder del sector bienes raíces, y su sostenimiento dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, es un claro síntoma de las características de los empresarios que conforman el equipo directivo principal de la empresa. André Elman Arasi es uno de los que resalta puesto que se trata del CEO y director general de Fibra 1, dentro de la cual se ha desempeñado en varios roles y pudo capitalizar su larga trayectoria empresarial, aplicar sus conocimientos tecnológicos y de negocios para hacer frente al contexto actual, pandemia y cumplimiento de 10 años en el sector. Ambos acontecimientos se combinaron este año. Funo es una de las empresas que mejores rendimientos registra desde que comenzó la pandemia por coronavirus, y que este año ha podido explicar de manera pública en el marco de las celebraciones por sus 10 años de vigencia en el país. Durante la última década,
La empresa resalta por su vigencia, adaptabilidad, y en el último año, más que nunca por su resiliencia. 1. Fue en el año 2011 cuando ingresó en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV. Este hecho representó un hito en la institucionalización, desarrollo y expansión del sector inmobiliario en México. 2. Durante esa década, 15 fibras han aparecido en el mercado accionario de la BMV, las cuales han levantado recursos por más de 200,000 millones de pesos. Según datos de la bolsa. 3. En febrero de este año, la Bolsa Institucional de Valores, Viva, recibió a su primer fideicomiso inmobiliario, Fibra Soma, con una colocación de más de 6,700 millones de pesos. El balance general durante la pandemia arroja el mismo comportamiento que Funo ha conseguido a lo largo de los últimos 10 años. La empresa ha conseguido no solamente vigencia para sí misma, sino solidez para el sector bienes raíces en general, y en los últimos años. Y su consejero delegado André Elman, y el resto de sus directivos vienen trabajando fuertemente para conseguir una mayor inversión por parte de inversionistas nacionales, enfatizando los registros que el sector arroja para la economía nacional.